eléctrica. Es una gradiente electroquímica entre el sodio. ¿Y el potasio por qué sale? ¿Por la gradiente química o por la gradiente eléctrica? ¿O por ambos? Química. Eléctrica no, porque afuera es positivo y él es positivo. No, ahí no. Solamente el potasio sale por la gradiente de concentración o gradiente química, pero no por la gradiente eléctrica, mientras que el sodio se ingresa por gradiente electroquímica. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que ingrese sodio o salga potasio? Que ingrese sodio. Eso le llaman energía, tiene un nombre, energía de electroneutralidad, algo así le llama, y ya tiene un porcentaje de un valor de menos 140, entonces es una energía enorme. No interesa el término, pero es más fácil eso. Ahora, dígame, dos eventos que pueden pasar. Dos eventos que pueden pasar. Uno, miren acá. Primer evento. Aquí. Y acá segundo evento. ¿Qué carga tiene al inicio? En reposo. Negativo. ¿De acuerdo? Si ingresa sodio, ¿cómo se movería el intracelular? El potencial de membrana, ¿qué marcaría? ¿Positivo o negativo? Claro, porque está dando cargas positivas y eso ¿cómo se vuelve? Positivo. ¿Y afuera cómo queda? Negativo. Claro, porque acá hay sodio y cloro. Si los positivos entran, los cloros ¿cómo quedan? Si su pareja. Si se queda su pareja, ¿dónde se queda? Esperándole al otro lado de la membrana. Por lo tanto, ¿cuánto sería el potencial de membrana en este caso? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Siempre hemos dicho que el potencial de membrana es la cara interna o externa. Interna. Entonces, ¿qué valor tiene? Muy bien. Otro caso. Ahora yo quiero, me da la gana que salga potasio. Si sale potasio, ¿qué carga tiene potasio? Positivo. Entonces afuera queda con exceso de cargas positivas y adentro queda con exceso de cargas negativas. ¿Cuánto marcará su potencial de membrana? Negativo. O sea, si solo muevo sodio, el potencial de membrana se vuelve positivo. Y si la membrana solo mueve potasio, el potencial de membrana se vuelve negativo. Entonces, cuando una membrana, un ion, los iones, ¿cómo pasan la membrana celular? ¿Por dónde pasan los iones? ¿Por los fosfolípidos? No, porque las colitas odiaban a los iones. ¿Se acuerdan con lo que decíamos? Odian a los iones, no detestan a los iones. Entonces, si no pueden pasar por los fosfolípidos, tienen que pasar por las proteínas, que podrían ser proteínas canales, proteínas bombas, transportadores, antiportadores, importadores, lo que ustedes deseen, pero nunca por fosfolípidos. ¿De acuerdo o no? Y ahora, en el primer caso, ustedes saben que acá hay potasio, ¿sí o no? Gran cantidad. En este caso, el sodio está ingresando. El potasio no puede salir. En el segundo caso, acá está el sodio, igual. Pero el sodio no puede ingresar. Eso le llamamos permeabilidad. ¿Qué significa que un ion es permeable? ¿Que puede pasar la membrana celular o no puede pasar la membrana celular? Que sí puede pasar la membrana celular. Entonces, si una membrana, en este caso, ¿a quién es permeable? ¿A sodio o a potasio? A sodio, porque mucho que el sodio ingresa. Entonces la permeabilidad del sodio es 100% o 1. Y la permeabilidad del potasio, ¿el potasio puede salir? ¿Cuánto es 0? Y en el otro caso, ¿cómo sería? ¿Cuánto es la permeabilidad del sodio? 0. Y la permeabilidad del potasio 100%, o también puedes llamarle 1, porque el 1 es el todo, ¿sí o no? El 100% de una misma cantidad. Por lo tanto, cuando la membrana solo es permeable a potasio, el potencial de membrana es cuando la membrana solo es permeable al potasio, el potencial de membrana es negativo, claro. Y cuando el potencial de membrana, cuando la permeabilidad del potasio es igual a 0,
¿Cuánto es el potencial de membrana es? Positivo, porque el ion que ingresa aquí es sodio. ¿De acuerdo o no? Eso, término de permeabilidad significa, el término de permeabilidad significa que el ion sí puede moverse. A mí no me importa si ingresa o sale. Yo lo único que estoy diciendo es que el ion se puede mover. Si se mueve es porque hay proteínas ahí. ¿De acuerdo? La pregunta: si yo quiero que el sodio ingrese, significa que acá debo tener un canal de ¿qué? De sodio. Ah, entonces esta membrana tiene canales de sodio. Y si yo quiero que el potasio salga, es porque acá que tengo un canal de Potasio. Interesante. La pregunta: en este caso, ¿podré tener canales de sodio? ¿La membrana podrá tener canales de sodio? Sí, pero ¿cómo tiene esos canales? Claro. La membrana tiene canales de sodio, tiene canales de potasio, tiene canales de cloro. Sino que en este caso, este canal le dio la gana de estar cerrado. Si el canal está cerrado, la permeabilidad del sodio es ¿cuánto? 0. Acá justo el y en el otro caso, ¿tendrá canales de potasio? Sí, pero ¿cómo están estos canales de potasio? Cero. Por lo tanto, la permeabilidad del potasio ¿cuánto es? 0. 0. Son términos que están en los libros, son términos que tienen que manejar. Por lo tanto, la pregunta final que les hice en biofísica y que voy a hacer después de un semestre es: si el potencial de membrana en reposo es negativo, ¿sí o no? Hemos dicho que el potencial de membrana en reposo, ¿cómo es? Negativo. Quiere decir que la célula es más permeable en reposo a, si fuera más permeable al sodio, sería positivo. Entonces, el potencial de membrana en reposo significa que es negativo. ¿Por qué? Porque la membrana es más permeable al potasio que aquí en al. Por eso es negativo. Fin del asunto. Si yo les dijera que el potencial de membrana de reposo es positivo, ¿cuál sería la conclusión? Que la permeabilidad del sodio sería mayor a la permeabilidad del potasio. Así de simple. Uno u otro. Voy a borrar algún detalle sobre eso. Voy a borrar estos dos. ¿Correcto? ¿Ya lo notaron? ¿A borrar? Ya, listo. Característica electroquímica y todo lo demás. Miren las concentraciones que ya le vimos en la clase anterior. Líquido extracelular y líquido intracelular. Extracelular: sodio, cloro y calcio, los más concentrados afuera. Y adentro, ¿quién está más concentrado? Potasio. Potasio. ¿De acuerdo? ¿Quién es más? Obvio, los fosfatos, pues las proteínas. Esos son los que se encuentran en mayor cantidad. Y luego hay un término que también lo vieron en biofísica, que era la famosa ecuación de Nernst. Bueno, la ecuación de Nernst, ¿cómo está, chicos? La ecuación de Nernst, ya la hemos visto en biofísica, tendrían que repasarla. No puedo, por tiempo, no puedo ir mucho más allá, pero menciona que la ecuación de Nernst hay solamente cuando un solo ion está involucrado. Solo se mueve un ion. Entonces, si yo quiero hallar la ecuación de Nernst de potasio, quiere decir que la permeabilidad del potasio es, y la permeabilidad del sodio es. Por lo tanto, en esa célula que no existe, lo único ion que se mueve, ¿quién es? Potasio. Y lo único que va a ocurrir en esta célula es que el potasio sale. Y en la ecuación de Nernst de sodio, ¿qué quiere decir? Que el único ion, su mundo, ¿de quién rige? Solamente ¿de quién? Del sodio. Y en el segundo caso, el único ion que se mueve, ¿quién es?
potasio, y lo único que puede pasar potasio es que ingrese. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, sabes que acá va a salir ¿qué valor? Positivo, y acá ¿cómo va a salir? Negativo. Y estos te dan valores. Los valores aproximados: ecuación de NER menos 99 milivoltios y ecuación de NER de sodio más 40 milivoltios. Acá hay algo interesante que colocar. A ver, me van a ayudar con el sodio. Afuera dice que hay 140 miliequivalentes de sodio, aproximadamente. Y adentro, imagínate, dice que hay 4, creo. Sí, 4. 10, sodio 10. Si tengo canales de sodio y solamente los canales de sodio están abiertos, ¿qué ocurrirá con el sodio? Ingresa. ¿Y cómo se verá el intracelular? Positivo, ¿sí o no? La pregunta del millón. ¿Cuánto sodio ingresa? ¿Cuándo se detendrá el ingreso de sodio? ¿Cuándo la célula dirá, ¿sabes qué? Ya no, cuando ambos están en un equilibrio de concentración, un equilibrio químico, un equilibrio eléctrico o un equilibrio electroquímico. Un equilibrio ¿Cuál electroquímico. suena más bonito? Electroquímico. Electroquímico, ¿sí o no? Y es eso. Ingresará tanto sodio hasta que alcance la gradiente electroquímica. Y en el primer caso saldrá tanto potasio hasta que alcance la gradiente. Y en ese momento utópico, cuando alcance la gradiente electroquímica, cuando los canales estén abiertos, ¿el sodio podrá entrar? Ya no, pues si ya está el equilibrio, ya no. ¿Y el potasio podrá salir? Ya no, porque ya se detuvo. Justo cuando ocurre ese momento, cuando sodio ya no puede entrar, ese valor es la ecuación de NER de sodio. Y cuando el potasio ya no puede salir, justo ese valor es la ecuación de NER de potasio. Dejan las puertas abiertas, pero ya no puede moverse más el ion porque alcanzaron un gradiente electroquímico. Y ustedes dirían, yo también lo diría, que sería ¿cuánto acá? Yo te lo saco. 75, 75 o no. ¿Sí o no? Pero ustedes saben que esa no es la respuesta. No es la pregunta es ¿por qué? No, pero cuando entre 65, ¿él tendrá cuánto? 75. ¿Y él tendrá cuánto? 75, estarán en equilibrio. O sea, entre los dos sumados, ¿cuánto tienen? 150. ¿Cuánto será el equilibrio que tenga 75? 75, ¿sí o no? Pero nunca va a ocurrir eso. Eso va a ser antes. Esto será, no lo sé, porque no soy químico, mi perfil no es de químico ni nada por el estilo, ni estoy cerca para ser un químico y tampoco me gusta mucho la química, pero no va a ser cuando llegue a 75, 75. Sino va a ser, aunque no lo crean, cuando acá esté a 120 y acá sea ¿qué es lo que tienen que preguntar ustedes? ¿Por qué? Porque son iones. Pero en ese momento, el exceso de carga se coloca solamente al lado de la membrana. No estoy diciendo que todo el núcleo se quede todo positivo. No. Porque los sodios adentro tienen los potasios con las proteínas. Es una pequeña cantidad. Pero ¿qué ocurre cuando comienzan a entrar? Ya. 140-10. No me gustan esos rostros porque están colocando ahorita concentrados. 130. ¿Y acá cuánto estará? 20. ¿Se comenzará a poner positivo acá o no? ¿De acuerdo o no? Porque al comienzo, ¿cómo era? Negativo. Los primeros sodios que ingresen entrarán con facilidad o con dificultad. Si al comienzo era negativo la cepa. Los primeros sodios que ingresen entrarán fácilmente o difícil. Fácil, ¿sí o no? Es como que sean parejas. Adentro están las chicas y afuera están los varones. Los primeros entrarán, ¿sí o no? Porque adentro hay puras chicas, entran felices. Pero ¿qué va a pasar poco a poco? La cantidad de chicos comienzan a aumentar ¿dónde? ¿Y habrá más competencia para los que entren o no? ¿Será más fácil o más difícil para los nuevos? Ah, más difícil. ¿Por qué? Porque tienen carga. Igualito acá es. Cuando comienzan a entrar poco a poco,
cuando sigamos llegue a 125 y 25, ya hay más positivo. Entonces es más difícil que el sodio entre porque se está poniendo como adentro. Positivo. Ejemplo, cuando llega a 120 y acá llega a 30, aunque dejes todos los canales abiertos, ya no puede entrar más sodio porque adentro ya se puso positivo. ¿Por qué? Porque las cargas que tienen carga. Igual. ¿Y cuándo marcará ese valor? Cuando tu potenciómetro marque ¿cuánto? Cuando marca más 40, ya no puede entrar más sodio. Fin del asunto. ¿De acuerdo? Si su potenciómetro marca más 20, ¿qué significa? Perdón, si un potenciómetro marca más 20, ¿podrá entrar más sodio todavía? Sí, hasta que llegue hasta cuándo. Y cuando llega a más 40, ¿puede entrar más sodio? No. Todo lo contrario con el potasio. ¿Qué va a pasar con el potasio? Va a salir. ¿El potasio qué carga tiene? Positiva. Acá se va a ver negativo y afuera ¿cómo se vuelve? Positivo. Y van a salir potasios, que son positivos. Y se van a juntar con los sodios que son positivos con los potasios que hay dentro. Acá será más fácil o más difícil. Más difícil. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a menos 99 milivoltios. Cuando llega a menos 99 milivoltios, ¿qué significa? ¿Que podrá salir más potasio? No. Entonces acá llegó a alcanzar la ecuación de NER de potasio. Porque tienen carga. Ahora hacemos algo. Díganme una molécula pequeña que no tiene carga que necesitamos para vivir. Agua. Aparte del agua. No solvente, sino soluto. Oxígeno, claro que sí. Dice para ponerlo arriba. El oxígeno, ¿dónde va a estar más concentrado? ¿Dentro o fuera de la célula? El oxígeno, ¿dónde está más concentrado? ¿Adentro o fuera de la célula? Afuera, pues si hubiera más oxígeno adentro, ¿para qué respiramos, pues? Se supone que el oxígeno lo consumen las mitocondrias, ¿sí o no? Las mitocondrias, según ustedes han llevado su biología, llevo biología, no llevo biología. Han hecho la glicólisis anaeróbica, luego entró, ¿saben qué? Glucosa, pasó a glucosa 6-fosfato, luego glucosa 1,6-fosfato, luego glucosa 1,6-fosfato, luego pasaba a dos gliceraldehídos, claro, de 2 gliceraldehídos pasaron a 2 piruvatos, y los 2 piruvatos pasaron a la dentro de la mitocondria y pasaron de piruvato a acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A se unió con la oxalacetato y fosfocitrato en el ciclo de Krebs. Y luego salieron los NAD y PAR H2, que fueron las crestas internas mitocondriales, ¿sí o no? Las crestas internas mitocondriales, con los citocromos 1, 3 y 4, comenzaron a ¿qué? A pasar los electrones por el CTE, la cadena de transporte de electrones, y la cadena de transporte de electrones hizo que ingresara mayor cantidad de hidrogeniones en el espacio intermembranoso, entre la cresta interna y cresta externa, membrana interna y externa de las mitocondrias. Y luego se volvió la gradiente electroquímica, que el espacio intermembranoso pasó a la matriz de la mitocondria y se produjo el famoso ATP. Pero para producir ATP, ¿qué necesito? Oxígeno. O sea, todo el oxígeno de la célula va a ir a la mitocondria. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer en músculo. Entonces, cuando una célula no consume buena cantidad de oxígeno, ¿producirá buena cantidad de ATP o baja cantidad de ATP? Baja. ¿De acuerdo? Y un músculo que no produce mucho ATP, ¿se fatigará más rápido o no? Se cansa. ¿Se entiende la idea o no? Igual, la célula necesita, ¿qué necesita? Oxígeno. Imagínate que le ponemos acá 100 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Y adentro tiene 20 moléculas de oxígeno. ¿Cuándo llegará en equilibrio? Cuando ambos llegan ¿a cuánto? Y ahí sí 60-60. Porque los oxígenos no tienen carga. Si no tienen carga no hay herramienta eléctrica, solo hay herramienta química. ¿Y cuándo entrará en equilibrio? Cuando estén las concentraciones ambos como sea. Igual. ¿Tienen carga? No. Pero iones como sodio y potasio que tienen carga. Y al tener carga se van estorbando entre ellas. CO2 igualito, va a salir CO2 hasta que haya equilibrio. Qué bonito, el CO2 saldría igual. Tanto CO2 saldría hasta que llegue a equilibrio. Siempre es de esa manera. El problema con sodio y con potasio que tiene carga. Eso lo malogra ahí.
¿Se entendió? Ecuación de NERD y todo lo demás. Ya. Entonces, para finalizar, si hacemos un cuadro que siempre están en los libros, la ecuación de NERD de sodio es más 40 milivoltios. Profe, yo tengo un libro que dice más 20, ya pues más 20. Profe, yo tengo un libro que dice más 50, no importa, agarra el libro que quieras, pero ningún libro te dice que la ecuación de NERD de sodio sea negativo. Ni decir que es menos 10 ni 0, es decir, más 20, más 30, más 40, más 50, me da la gana de ponerle más 40 porque es el libro que más me gusta, ¿de acuerdo? Y la ecuación de NERD de potasio es menos 99 milivoltios. Hay libros que dice menos 90, menos 95, pero a mí me da la gana de ponerle ¿cuánto? Menos 99. Y el potencial de membrana en reposo de la célula, en reposo, aproximadamente, ¿cuánto es el potencial de membrana en reposo? Menos 70 milivoltios. Libros dicen menos 65 también. La pregunta de millón. Y finalizamos con toda la parte que falta de bioelectricidad. Y Ana estaba preocupada que todavía no lo íbamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer. ¿Cuál será la pregunta? La ecuación de NERD la célula en reposo es primero negativa. ¿A qué ecuación de NERD está más cerca? ¿A la ecuación de NERD de potasio o a la ecuación de NERD de sodio? De potasio. Por lo tanto, ¿hay más salida de potasio que ingreso de sodio o hay más ingreso de sodio que salida de potasio? ¿Hay más? Y como hay más salida de potasio que ingreso de sodio, es como que yo ponga un gráfico ahorita. No está muy fácil, es como si ponga un gráfico. Porfa, repite lo que hiciste. Repite, por favor, ¿qué hiciste? Hay más salida de potasio. Entonces puedo ponerlo de esta manera, como que pueden salir 1, 2, 3, 4, 5 potasios. ¿Y ingresa cuántos? ¿Un sodio? No, pues si fuera 3 estaría un poquito más por acá, pues ¿sí o no? Porque es más abismal, está más pegado a la ecuación de NERD de potasio. Si el potencial de membrana de reposo estuviera por la mitad, sería 5,3, 5,4, pero está bien para bajito. Entonces pongo ese 5 y pongo un sodio. ¿De acuerdo? Quiere decir que por cada 5 va a quedar 1, 2, 3, 4 positivos, y acá quedan ¿cuántos negativos? 5. Pero como ingresó uno de ellos, es como si le quitara uno, ¿no? ¿Cómo quedó el potencial de membrana? Negativo. ¿Poco negativo o muy negativo? Porque sale mucho potasio. Por lo tanto, hay más salida de potasio que ingreso de sodio. Por eso, cuando lo borré acá, en reposo, la permeabilidad del potasio es mucho mayor que la permeabilidad del sodio. Lo que llevamos escrito hace 15 minutos. Para eso sirve la ecuación de NERD, nada más para eso. No sirve para nada más. Miren, les pongo en el examen. Lo bueno es que en el primer examen puedo poner lo que yo quiera. En el segundo sí me están colocando a poner freno. Con el primero sí. Y yo le pongo en el supuesto que el potencial de membrana en reposo fuera más 20 milivoltios, ¿qué podría concluir? ¿Que hay más ingreso de sodio que salida de potasio? Por lo tanto, en este supuesto, la permeabilidad del sodio es mucho mayor que la permeabilidad del potasio. Y si me da la gana de poner otra pregunta, no, ya no es ya para el examen, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Es necesario, tú crees? ¿Para cerrar la idea? Sí, yo también creo que es necesario. Sí, tienes razón. En otro supuesto, le digo, en el supuesto que el potencial de membrana en reposo sea más 40 milivoltios, ¿qué puede concluir? Más contundente, ¿cuál sería? Que la membrana solo es permeable al sodio. Claro, si me da justo más 40 milivoltios, estoy agarrando la ecuación de NERD sodio. Por lo tanto, en ese supuesto, la membrana de esa célula en reposo solamente es permeable ¿a qué?
Por lo tanto, en ese supuesto, en esa célula solo ingresa sodio y no sale nada de potasio. Y si yo digo en el otro supuesto que sea acá, sería todo lo contrario. Para eso me sirve la ecuación de Nernst. Para ver todos esa gama. Entonces va a haber no es ni blanco ni negro, porque al final hay una gama, ¿sí o no? De posibilidades, ¿sí o no? ¿De acuerdo o no? Ahora, en el reposo, pues yo podría decir acá, que pusimos acá, que era menos 70, puede decir, en este caso, la permeabilidad del potasio sería como 80% y la permeabilidad del sodio sería ¿cuánto? Tal vez 10%, puede decir algo así. Porque hay más salida de potasio que ingreso de sodio. O sea, un valor. Puede haber puesto acá si quieres más 90 y acá más 15, pero es mucho más, ¿quién? Potasio que sodio en reposo. Si hablo en reposo, porque debe haber un momento que la célula no está en reposo, se llama célula estimulada. Cuando está la célula estimulada, cambia todo. ¿De acuerdo? Bien. No, ni siquiera media hora hemos hecho. Dime. O sea, mientras más pegado, o sea, son dos extremos, ¿no? 40 Claro, y, sí. y menos 99. Mientras que más pegado está 40 es el sodio y mientras más pegado menos 99 es potasio. No lo puedo decir mejor. Cuando más pegado está menos 99, la célula es más permeable al Potasio. correcto. Y cuando está más pegada a más 40, la célula es más permeable al sodio. Ustedes han escuchado hablar del potencial de acción. El potencial de acción, la célula de menos 70 se va a más 40. Yo había dicho hace rato que el potencial de membrana El reposo. de reposo es menos 70. Y si está en menos 70, ¿quiere decir que están saliendo y entrando por igual? No, porque si estoy entrando por igual sería más o menos por la mitad. Pero Está más para aquí. ese valor de menos 70, ¿qué nos sirve ese valor? Que es, al estar más cerca de la ecuación del potasio, que hay más salida de potasio que ingreso de sodio. Y eso es lo usual, ¿no? Eso es lo usual. Sino que, recuerda, estos términos matemáticos lo hicieron antes de los años 20. Y luego, ¿qué hicieron? Metieron un potenciómetro. Le metieron un electrodo, ¿a dónde? Aquí, y recién le marcó ese valor. Antes lo hacían matemáticamente nada más. Creían que era así. Luego juntaron un potenciómetro con los valores numéricos de la ecuación de Nernst. Es simplemente por ambos lados llegaron a la misma conclusión. Eso es lo que quiere decir. Una célula estimulada de menos 70 se va a más 40. ¿Qué ocurre en esa célula entonces? Célula está de reposo. Salía más potasio que entrada sodio. La célula estimuló y de menos 70 se pasa ¿a cuánto? Más 40. ¿Qué pasó en esa célula? Salió más sodio. No, entró más sodio. ¿Y qué pasó con potasio? Salió. No, porque llegó a más 40, no salió nada. Entonces, en ese momento había un canal de potasio que estaba abierto y salía potasio bastante, ¿sí o no? Y entraba un sodio. Salían 5 potasios y entraba un sodio. Lo estimularon. ¿Y qué pasó con los canales de potasio? Y se abrieron un montón de canales de sodio. Y si la membrana solo se volvió permeable al sodio, de menos 70 se fue hasta más 40, potencial de acción. Es un potencial de acción. Un potencial de acción, la célula ahora se vuelve permeable solamente a ¿qué? A sodio. Y a potasio, en reposo era más permeable a potasio y casi nada a sodio. Estas son las cosas que cambian. Para eso sirve hablar de estas cosas. Sé que no es bonito, para mí tampoco. Se nota que no me gusta, ¿sí o no? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que terminarlo en 20 minutos. Lo bueno del calorcito que sí me va a hacer quemar bastante grasa. Hoy se ha hecho bastante calor. ¿No puede bajar un poco la temperatura? ¿Cómo? ¿No puede bajar un poco la temperatura? No puedo porque no hay aire acondicionado, no hay ni nada. Solo las ventanas, lo único que tenemos es las ventanas. Y creo que el viento tampoco nos ayuda, ¿eh? Pero la corriente no da justo donde queremos. Mañana no hay clases, por favor. Mañana no hay clases. Y mandaron el comunicado. Sí, mañana hay que igual yo no tengo clase.
La otra manera distinta, pero yo no. Igual no. Seguimos. En reposo, menos 70. ¿Se acuerdan o no? Si digo la palabra canal de sodio, canal de sodio. Ah, bien. ¿De qué? ¿De qué cosa? Correcto. Si yo tengo un canal de sodio abierto, significa que el sodio va a entrar. Y si yo tengo un canal de potasio, ¿qué significa? El potasio va a entrar. Tiene que salir, porque está más concentrado ¿dónde? Claro, ¿sí o no? Entonces las células tienen bastantes canales. Entonces este es un dibujo de una célula cualquiera. Y la célula tiene canales de potasio y tiene canales de sodio. Voy a dibujar con negro. Así, estos son los canales de potasio. Y con rojo voy a dibujar los canales de sodio. La célula tiene de canales de potasio, son como los perritos, tienen una camada de perritos, son igualitos, diferentes colores. Diferentes colores, ¿sí o no? Igualitos. Los canales de sodio y potasio hay diferentes colores porque hay diferentes tipos. Pero todos se llaman canales de sodio. En reposo, tengo 1, 2, por ejemplo, 3, 4, 5 canales de potasio. Y sale, ¿qué pasa con el potasio? 1 sale, 2 sale, 3 sale, 4 sale y 5 sale. ¿De acuerdo? En reposo. Y por ahí tengo un canal de sodio, el sodio ingresa, ¿de acuerdo? ¿Y el sodio que carga? Potencial de membrana negativo. Estos dos canales de acá se llaman canales de fuga, o también llamado de escape. Esto se llama de fuga, o también llamado de escape. ¿De acuerdo? Así se llaman estos, o también llamados así, en inglés. ¿Qué significa? Estos canales de fuga, estos canales de escape, significa que en esa célula esos canales siempre están abiertos. No hay manera de cerrarlos, siempre están abiertos. Son como si fueran ventanas, pero sin vidrio. Pero la pregunta sobre este canal, ¿existirá este canal de fuga cerrado? No, siempre están. Entonces, en reposo, ¿qué permeabilidad es mayor? Potasio. Por lo tanto, en reposo, la membrana tiene más canales de fuga de potasio que de sodio. Yo no puedo dibujar acá 5 canales de fuga de sodio y poner 4 cerrados. No, porque los canales de fuga, como están siempre, abiertos. Entonces, por lo tanto, el potencial de membrana, en este caso, ¿cuánto me sale? Menos 70 milivoltios. Estos son los canales de fuga. ¿De acuerdo? Eso pasa en reposo. No voy a abrir más canales ni cerrar más. Es lo que tiene la célula. No voy a borrar ese dibujo porque lo necesitamos. Y ahora vamos a pasar a los famosos potenciales graduados y potenciales de acción. Miren, son 4 diapositivas. Potenciales graduados. Tengo que hacer acá el dibujo. Acá. Voy a prender la luz. Acá está. Fuerza, chicos. 10 minutos y acabamos. Potenciales graduados. Ahora sí. Voy a dibujarlo allá porque luego este dibujo no lo quiero borrar porque acá mismo lo uso con otros tipos de canales. Por eso estoy dejándolo ahí. Pero ese es en reposo. Esto es resistencia física.
pero bueno. ¿Cuánto es el potencial de membrana de reposo? Más o menos hemos dicho menos. El profesor dice menos 65. Está bien, yo gané ponerle cuánto? Menos Menos 70. 70. Si a esta célula nunca la estimulo, ¿cuánto será su potencial de membrana de reposo? Siempre va a ser, porque siempre va a estar así. 5 potasios abiertos y un sodio abierto de los canales de fuga, ¿sí o no? Los canales de escape, nada más. ¿Pero qué ocurrió? Esta célula era una neurona, o era un músculo, tal vez, o un receptor de frío, un receptor de temperatura alta, puede haber sido de luz, puede haber sido un receptor. Entonces, todos esos tipos de células, por ejemplo, las neuronas, que vamos a hablar solamente de neuronas, cuando hay un estímulo, ¿qué pasa con estas neuronas? Estas células son llamadas células excitables. ¿Qué significa células excitables? Que ante un estímulo, ¿qué ocurre con ellas? Ellas se excitan. ¿Cómo tú sabes que la célula se excita? ¿Cómo sabes tú que una neurona se excita? ¿Cuánto era su potencial de membrana de reposo? Menos 70. Tú le pusiste un potenciómetro adentro, ¿ya? ¿Cómo sabes que esa célula se excitó? Cambió, ya no es menos 70. Puede haber sido menos 68, puede haber sido menos 73, puede haber sido ni para arriba o para abajo. Pero ya no se mantuvo en menos 70. ¿Y qué pasa si a esa célula tú le pones un estímulo y se quedó en menos 70? Significa que esa célula no es excitable. ¿De acuerdo o no? Esto es lo primero. Entonces, para que una célula sea excitable, ¿qué tiene que ocurrir con su potencial de membrana? Debe que cambiar. Entonces acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo haría para cambiar este menos 70? Ya tengo el estímulo, pero ¿cómo yo sé que esa célula es excitable? Cuando cambie el potencial de membrana, ¿cómo cambiaría el potencial de membrana en esa célula? Cuando umbral todavía no, muy largo, lo sabes. Correcto, muy bien. La única manera de saber que esto se altera es que un ion que antes que no entraba ahora entra, un ion que antes salía ahora no quiere salir. Tiene que cambiar algo de lo que estaba antes. Entonces, la única manera sería acá, ejemplo, vamos a hacer a la vez, Que entre más sodio. podría ser, claro. Y eso es lo que vamos a hacer. Estímulo 1. ¿Y qué ocurrió? De menos 70 llegó hasta menos 68. ¿De acuerdo? ¿Se hizo más negativo o menos negativo? Menos negativo. ¿Se está yendo a lo positivo o se está yendo a lo más negativo? Entonces, ¿qué ion tendría que mover para que se vaya a lo positivo? ¿Sodio o potasio? Sodio. ¿Qué tiene que pasar con sodio? Correcto. Ingresará bastante sodio o poquito sodio. 1, 2 sodios. Y cuando llegó acá, ¿qué pasó con esos dos canales de sodio? ¡Pac! Se cerraron. ¿Se quedó aquí o bajó de nuevo? Para que salga, para que baje nuevamente, ¿qué tenía que pasar? Abrirlos de correcto. Y sale los dos potasios. Y nuevamente, ¿en cuánto se quedó? En menos 70. ¿Cuál es la polaridad normal de la célula? ¿Positiva o negativa? La polaridad normal. Negativa. Y si se quiere ir a positivo, ¿qué pasará con la polaridad de la célula? ¿La mantiene o la pierde? Por eso se llama despolarización. Porque quiero perder mi polaridad. Y cuando llego a la parte de arriba y esos canales de sodio se cierran, ¿sabes los de potasio? Los potasios que lo quiere volver a la célula. ¿Como estaba al comienzo o no? Quiere repolarizar. Recuerden, el término repolarizar no existe solo en la naturaleza. El término repolarizar tiene que ir de la mano a la despolarización. ¿Despolarizar qué es? Perder la polaridad. ¿Y qué significa repolarizar? Volver a la polaridad que tenías. No puedes tú tomar el término repolarizar solito. Si hay una repolarización, porque antes que hubo una despolarización, es como que estás con tu pareja.
La única manera de volver con tu pareja es que primero tienes que terminar. A eso es lo que vamos. Tú no puedes volver con alguien que no termina. Bueno, tienes que enterarte, ¿sí o no? Eso es lo que... Igual, no puedes repolarizarte si antes no te des. ¿Por qué? Porque hay un tercer término llamado hiper. Por eso le digo, el término hiperpolarización sí puede estar solo. Pero el término repolarizar es porque antes que hubo, es de todas maneras. Entonces dígame, ¿qué tendría que colocar acá para entender lo que pasó ahí? Podría ser que cerrar un... ¿Esto era el reposo o no? Ahora, ¿estos cuánto estaban marcando? Menos 70. Ahora yo quiero que marque cuánto. Menos 68. ¿Qué tengo que poner acá? Y hay que poner... ¿Qué serían estos? Si es rojo, canales de sodio. ¿Son igualitos de fuga o son diferentes? Son diferentes. Otro canal que haga que ingrese ¿quién? Sodio, ¿sí o no? Y lo quiso volver menos negativo. Y a esta célula luego ¿qué le tuvo que poner? Otros canales de qué? De potasio, para que salga ¿qué? Los potasios y se vuelvan nuevamente como al comienzo. No son iguales, son larguitos, son como esferistas. La pregunta del guión. ¿Estos 4 canales existían antes de estimular? ¿O es que cuando estimularon vino algo y ¡paf! Lo puso en la membrana? Ya existían. Pero ¿cómo están esos 4 canales? Perfecto. Esos 4 canales, ¿cómo estaban antes? Cerrados. Los 4. Y si estaban cerrados, es que estaban en reposo, con los canales de fuga. La célula la estimulé, ¿y qué pasó primero? Abrí los canales ¿de qué? De sodio. ¿Ingresó los 2 sodios o no? ¿Hasta dónde llegó? Menos 68. Luego en este momento, ¿qué pasó con estos canales de sodio? Se cerraron. ¿Y quiénes abrieron? Los de potasio. Y salieron los 2 potasios. ¿Y qué pasó nuevamente? Se repolarizó. ¿Y luego qué pasó con estos canales nuevamente? ¿Ven la diferencia entre un canal de fuga y un canal que no es de fuga? Ahora, lamentablemente, de estos canales hay canales de sodio dependientes de voltaje y dependientes de ligando. Y también hay canales de potasio dependientes de sodio y dependientes de ligando. No lo quiero traumatizar con esa parte, pero solo quiero decirle que no son canales de fuga, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos. Resistan, vamos, con fe. Segundo estímulo, el doble del primero. Si es el doble del primero, ¿qué significa? ¿Llegará hasta el menos 68? ¿Un poquito más arriba? ¿O un poquito menos arriba? Ok, más estímulo. Ah, ya. Si es tal vez, podríamos decir que subió hasta cuánto, hasta menos 66 y luego bajó, ¿sí o no? Acá, en el segundo caso, llegó hasta menos 66. Segundo caso, ¿entrarán los 2 mismos sodios o entrará más sodio? ¿Y acá qué pasa con los canales de sodio? Y se cierra, luego ¿quién está atrás? ¿Cómo le llamaré? Irrepolarización. En mi dibujo, ¿qué tendría que hacer? Seguramente debo tener, ¿cuántos? Más canales, ¿sí o no? De sodio, que no son de escape, y más canales de ¿qué? De potasio, que no son de escape. Al comienzo, ¿cómo estaban todos? Cerrados, los 4. Cuando fue un estímulo 1, solo se abrieron 2, se cerraron y luego se abrieron 2 y salieron 2. Cuando el estímulo fue más fuerte, ¿cuántos se abrieron ahora? 4. Luego se cierran los 4 y luego ¿quiénes se abren? Los de potasio, y salen 4 potasios y vuelves como al comienzo. Y nuevamente, cuando estoy en este punto, estoy nuevamente en
reposo. Y estoy en reposo nuevamente, estoy con mis canales de fuga como siempre. Más canales de fuga de potasio que canales de fuga de sodio. ¿De acuerdo? Entonces ahora, mire, estamos llenando la pizarra de canales. Hemos dicho que esos no son de escape, sino que pueden ser canales de sodio dependientes de voltaje, dependientes de gigantes. Esa es otra cosa. Todavía no lo estamos diciendo cuál sea. Tercero, estímulo 3. ¿De acuerdo? Estímulo 3. ¿Y llegó hasta cuánto? Hasta menos 64. Despolarizar y repolarizar. Estos tres se llaman potenciales graduados, o también llamados potenciales graduados, o también le llaman electrotónicos. ¿Por qué se llaman electrotónicos? ¿Saben? ¿Por qué se llaman electrotónicos? Yo tampoco sé por qué le llaman electrotónicos, pero le llaman electrotónicos. No entiendo por qué le llaman este término, no lo sé. No sé por qué le llaman electrotónicos, pero sé las características de ese potencial electrotónico. ¿De acuerdo? Primero, a mayor estímulo, mayor despolarización. Y obvio, mayor repolarización, porque he dicho que la repolarización existe porque se despolarizó. O sea, a mayor estímulo, mayor evento de potencial graduado. A menor estímulo, el potencial graduado, ¿cómo es? Menor. Les cuento que hay potenciales graduados que van para arriba y hay potenciales graduados que hay para abajo. ¿Se entiende el video o no? Ahorita solamente estamos viendo los potenciales graduados que son para arriba. ¿De acuerdo? A esos potenciales graduados para arriba serían potenciales graduados despolarizantes o no serían llamados potenciales graduados despolarizantes. Sí, porque despolarizan. Por lo tanto, son potenciales graduados despolarizantes. Siempre un potencial graduado cuyo evento es la despolarización se llaman potenciales excitadores. ¿De acuerdo? Y más bien, en vez de ir para acá, se va así y luego regresa ahí, que no lo vamos a hacer ahorita, ¿cómo se llamaría? Inhibidor. Los potenciales graduados pueden ser excitadores o pueden ser inhibidores, pero ahorita solo vamos a ver los excitadores porque ese de ¿cómo? Me doy cuenta que todos van a ser para arriba. ¿De acuerdo? Todavía, entonces no vamos a colocarla acá, pero ya saben que hay inhibidores. Para adelantarnos lo que vamos a hacer en 30 minutos. Me dio la gana hacer ahora un estímulo que es 4 veces el estímulo 1. Es obvio que acá hubo más canales esferistas que pusimos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero resulta que la célula tiene acá otros canales diferentes. Ponelo así, pues ya no sé cómo dibujarlo. ¿De acuerdo? Que de este tipo hay muchísimo más. Muchísimo más, como dice el chavo. Muchísimo más. En otras palabras, si de estos hay como 10, el otro hay como 1000, algo así, cantidades enormes. No solo uno, sino un montón, pues hay muchísimo más. Es otro canal de sodio. Y este canal de sodio le llaman canales de sodio, pero le llaman dependientes de voltaje. ¿Ya? Este canal de sodio se llama canal de sodio dependiente de voltaje. Ojo, es otro canal. O sea, de sodio hay de fuga, el otro canal de sodio que no es de fuga, que no he dicho cómo se llama, que se llama de ligando muchas veces, y este tercer canal de sodio que se llama canales de sodio dependientes de voltaje. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el estímulo? Algún voltaje. ¿Sí o no? Hasta ahí nada más puedo decir. Cuarto estímulo. ¿Me ayudas, por favor? ¿Hasta dónde debería llegar? Hasta el menos 62. 62, te esperarías ahí, ¿sí o no? Que llega ahí. Todas tus fichas llegan ahí. Entonces se despolarizó. Cuando llegue a este punto,
¿Cuándo fue? Tal vez aquí. ¿Cuándo llegó acá? Menos 61. Porque me dio la gana poner ese valor. Aquí le pusieron ¿cuánto? Menos 64 le han puesto más o menos. Por ahí. ¿De acuerdo? En este gráfico, esta línea. Que le llaman umbral. En mi caso le he puesto ¿cuánto? Menos 61. A este le llamamos umbral. El umbral es aquel potencial de membrana cuando ha existido suficiente despolarización, pero cuando llegó a este punto, ¿a quién abrió? A los canales de El sodio dependiente de voltaje. Y como son poquitos, son bastantes. Como no puede, me falta pizarra, acá entra así de sodio. No estoy diciendo que este es un solo canal, sino son muchísimos canales que juntos, ¿cómo es el ingreso de sodio? Brutal. Y como es brutal, se dispara. O sea, los canales de sodio dependientes de voltaje, cuando se encuentran en el neurona, se encuentran en una zona, pero una cantidad bárbara. Pero ¿cuándo se activa? Cuando llega al umbral. Si el estímulo está en menos 66, ¿cómo están esos canales de sodio dependientes de voltaje? Mira, otra cosa. ¿Cuándo se activa? Cuando llegan al umbral. Cuando llegan al umbral, ¿qué pasa con esos canales? Se abren todos y ¿qué pasa? Ingresa todo el sodio que puede entrar. Por lo tanto, ¿cómo te llamas? Angie, si te digo que en este último caso, en el último caso llegó al umbral. Como llegó al umbral, abrió esos canales de sodio dependiente de voltaje que son un montón, y abre y entra sodio que le da miedo. Y entra todo el sodio que pueda. Se viene la pregunta que hemos hecho hace 40 minutos y queda resaltado. Y cerramos la idea contigo, Angie, ¿hasta qué potencial llegará? ¿Qué valor tendría que ponerle acá? En milivoltios. ¿Cuánto? No. Más 40 milivoltios. Porque es lo máximo de qué? De sodio que puede entrar. Ya no puede entrar más porque llegó a la ecuación de qué? De sodio. Ya no puede entrar más sodio. Pero dime, desde menos 61 más 40 es brutal. ¿Cómo has visto que es? Acá vieron que como sube y baja, así como cerritos, ¿sí? ¿Y esto cómo ha sido? Estos canales de sodio dependientes de voltaje, ¿serán canales rápidos o canales lentos? O se llaman, estos se llaman canales de sodio rápidos dependiente de qué? De ¿cuál es el estímulo? Que lleguen a una suficiente despolarización, que llega a ¿dónde? Al umbral. ¿Y qué pasa con esos canales de sodio? ¿Saben rápido o lento? Rápido. Hasta alcanzar la ecuación de NR de sodio. ¿Qué ocurre en la punta acá? ¿Qué pasa con los dos canales de sodio? Se cierran, ¿sí o no? El término exacto, más que cerrar, es inactivar. Es inactivar. ¿Qué significa inactivar? Pues los canales, este es un canal abierto o cerrado. ¿Cómo está? Abierto. ¿Y así cómo será? Cerrado. Pregunta. Hubo un potencial graduado que llegó a menos 66. ¿Qué pasó con este canal de sodio dependiente rápido de voltaje? ¿Se abrió? No. Llegó a menos 60 y... a menos... ya no, 64. ¿Se abrió o no se abrió? No. Llegó a menos 61. Sí. Se abre. Se abre el canal y el sodio ingresa, ¿no? Justo ahí decir que entraba acá. Se cierra, se abre. Cuando llega a más 40, este canal no se cierra. ¿Sabes por qué no se puede cerrar? Porque si un canal se cierra, se puede volver a abrir, ¿sí o no? Cuando llega al más 40, este es un
compartimiento del canal se pone acá. ¿Pueden hacer algo el sodio? ¿Cómo está el canal? Inactivo. El canal quedó abierto, pero hubo una compuerta que lo bloqueó. Entonces, ¿cómo está el canal? Inactivo. Digo, ¿este canal inactivo podrá entrar más sodio? No. Justo cuando esté en la parte superior, ¿cómo está el canal de sodio? Inactivo. Yo quiero que este canal inactivo nuevamente saque mi compartimiento y este canal nuevamente se cierre. Si este canal se cierra, significa que se puede volver a abrir. ¿Se entiende la diferencia? Ese es inactivo. Lean en la información que tienen, algo más, el canal inactivo. ¿Podrá entrar más sodio? No. ¿Y ahora qué va a salir? Potasio. ¿Poquito o bastante? Bastante. Este mismo canal, ojo, tiene como dos rutas, como dos vías internas. Primero, ¿quién ingresa? Sodio. Y luego, ¿quién sale para acá? Potasio. ¿De acuerdo? Este mismo canal, como primero entra sodio y luego, ¿quién sale? ¿Y por qué no sale primero potasio? Muy bien por ahí, pero también recuerden que la electroquímica de que entra, ¿quién entra más fácil? ¿El electrosodio o sale potasio? Por eso le gana. ¿Sale? El electrosodio primero y luego, ¿quién sale? No sale potasio y luego entra sodio. No. Primero ingresa sodio y luego, ¿quién sale? Porque hemos dicho que es más fácil que entre sodio a que salga potasio. Eso pues se llama la gradiente electroquímica. Ahí está. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le llamamos a esto? Despolarización. ¿Y cómo le llamamos esto? ¿Y este qué ha pasado? Se ha vuelto más negativo. Hiperpolarización. ¿Por qué hay esta hiperpolarización? Pregunta 1. ¿Porque entró sodio o porque siguió saliendo potasio? Porque siguió saliendo potasio. Claro. Como se demora en salir un poco de cerrarse ese canal de potasio, salió más potasio de lo normal y se hiperpolarizó, pero un chiquito. Y luego, ¿qué pasó nuevamente? Nuevamente reposo. Perdón, nunca es cero, en reposo. Nuevamente en reposo, ¿cuánto sería? Menos 70. Si tú dices que está en cero, significa, en cero, ¿qué significa? Que todos estos canales de fuga, ¿cómo están? Y si todos los canales de fuga están cerrados, porque la célula está muerta. Error común, creéis que una célula en reposo, su potencia membrana, ¿cuánto es? Cero. No, en reposo, los canales de fuga de potasio, hay más canales de fuga de potasio que de sodio, por lo tanto hay más salida de potasio que de sodio. Por lo tanto, la potencia membrana no es cero, sino es negativo. El cero significa que ni un ion se mueve, nada. Ahora, estoy tensa la clase, ¿eh? Sí, yo sé que sí, pero delegados, tengo que darle una mala noticia. Sí, tengo que darle una mala noticia. ¿Se han dado cuenta? Número 1, a mí no me gusta pasarme lo correcto a las tiempos, ¿se dan cuenta? Me gusta explicar una por una. Pero lamentablemente, ya saben que hay más información que tengo. Vamos a tener que hacer una horita virtual durante la próxima semana, ¿sí? Me dicen cuándo y me dicen horario, dame 2 horarios, por favor, más o menos entre ellos que se pueda, para poder hacer. ¿De acuerdo? 1 hora y media, porque necesito avanzar un poco, si no me voy a estresar, no me gusta estresarme. ¿De acuerdo? Porque si no, voy a tener que avanzar mucho más rápido y eso no deseo. Deseo hacerlo con la paciencia. O salvo que se diga que me hizo acelerador y yo paso la que lleva rápido. Le digo rápido, paso rápido yo también. No quiero hacer eso, quiero hacerlo como debe ser. Pero eso necesito un esfuerzo de ustedes. Quien no pueda, obvio que se graba, pero yo recomiendo que esté porque todo el mundo sabe que una grabación nadie lo lee. Es mentira que alguien lea una grabación. Yo tengo bastantes grabaciones de varios cursos que hasta ahora no los leo. Pero mi disco duro es grande y ahí los dejo. Según yo, algún día lo voy a leer, no lo voy a leer. Porque es muy difícil que alguien lea algo que ya está grabado.
necesitas el tiempo, y ya a veces el tiempo es lo más peligroso. Ahora, para finalizar esto, voy a hacer ahora un estímulo acá, que sea 6 veces el estímulo 1. Puede pasar dos cosas. Uno, que sea un estímulo más grande, que llegue hasta más 100 milivoltios y luego baje. O que sean varios, como el anterior, no solo uno, sino tal vez 3. A o B. A o B. O sea, hago un estímulo que ya no es 4 veces el estímulo 1, sino 6. ¿Qué ocurre? Un solo estímulo que no llega a más 40, sino se va hasta más 100. Y luego baja. O varios de esta misma amplitud. A o B. 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 ¿Por qué no puede ser A? Porque acá se le ecuación del sodio. ¿Podría entrar más sodio? Que ya en el techo de más 40. Ahora que decíamos que haga lo que haga, que deje salir, que ese hueco ya no puede entrar más sodio porque ya alcanzó los que del sodio. Entonces lo que va a pasar es que más bien que haga más frecuencia. ¿Cuál estímulo? Cuando te pellizcan poquito, será así. La neurona mandará eso. Y cuando te pellizcan más fuerte, entonces la neurona lo único que sabe hacer es mandar más potenciales o menos. Si manda más potenciales porque el estímulo fue más, y si manda menos potenciales que el estímulo fue más, de. ¿Cómo le llamábamos a todos estos potenciales? Potenciales graduados o electrotónicos, que son potenciales que despolarizantes o excitadores. Cuando alcanza el umbral, llamamos potencial de acción. ¿Qué tiene que ser entonces? 3 potenciales de acción. ¿En cuánto? Un potencial de acción. Estos aquí son potenciales de acción. Potenciales de acción. Esto no existe. Diferencia entre un potencial graduado despolarizante y un potencial de acción. Que uno ya alcanzó el umbral y se despolarizó totalmente. Y se abrieron los canales de sodio dependientes de voltaje rápido. ¿Sí o no? Dime. Depende de la neurona. Hay neuronas, ejemplo, esta neurona me dio la gana que sea cuánto, menos 61. Y en este ejemplo le dio la gana que sea menos 64. Puede ver menos 70, puede ver menos 75, depende cómo. Entonces leer. Al potencial de acción le llaman la ley del todo o nada. Le llaman la ley del todo o nada. Aquí, si se despolariza hasta acá, ¿se puede despolarizar más o no? Claro, y acá, aquí, ¿se puede despolarizar más? No. Si llega al umbral, ¿lo podrá aguantar por la mitad? No. Se abren todos los canales de sodio de presión de voltaje y entra todo el sodio que pueda. No lo puedes detener. Es como la gota que derrama el vaso. Por eso le llaman la ley del todo o nada. O se despolariza todo. Así es. Si pasa el umbral, te va hasta más 40. Si no alcanza el umbral, depende del ciclo. ¿De acuerdo? ¿Conforme todos? Ya. Esto lo tenemos que meter a una neurona. La neurona tiene, y acá viene el descanso, y viene su premio, el descanso, tiene un soma, ¿sí o no? ¿Se ve? Acá mejor. Tiene un soma. Y tiene un axón. ¿De acuerdo? Borramos la parte superior. ¿Esta neuronita está sola en la vida? ¿Sola? Está en comunicación. Pero acá debe haber tal vez otra neurona que le lleva un axoncito acá. Por acá puede haber otra neurona, le llega acá, y puede haber otra neurona que le llega acá. Entonces, ¿hay cuántas neuronas? 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Quién recibirá, cuál de las neuronas recibirá la comunicación de las otras? La 1, la 2, la 3 o la 4.
La 4. Entonces la 4 es la neurona postsináptica. ¿Y qué será 1, 2, 3? Presináptica. A mí la que me importa es la pos. La pre no me interesa. Siempre tienes que verla sobre la pos. Nunca la pre. Si no ves desde la pre, vas a tener problemas. A mí me importa la pos. ¿Cuántas sinapsis hay? 1, 2 y 3. Hay una zona, acá justo cuando va a empezar el axón, que le llaman el famoso cono axón. Los axones pueden ser de dos tipos, con mielina o sin mielina. Hay diferencias, vamos a ver las diapositivas. Pero lo importante del cono axónico es que en el cono axónico están todos estos en gran cantidad, masivamente. ¿Qué están acá? Los canales de sodio dependiente de voltaje y rápido, ¿sí o no? ¿Dónde? Aquí. En el cono axónico. Aquí no hay. Aquí, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el resto de lo que no son estos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esta neurona 1 a la 4 le da un estímulo cualquiera, ejemplo, ¿qué es lo que hace? Que tal vez aquí ingrese sodio. Primero era negativo todo, ¿te acuerdas o no? Negativo en el reposo. Entonces esta parte, ¿cómo se quiere volver? Positivo. Pero fue así. ¿Llegó al umbral? Estos canales de sodio dependientes de voltaje, ¿se abrieron? No. Entonces el estímulo fue un potencial graduado, un potencial electrotónico, y los potenciales electrotónicos no se pueden transmitir mucho, se pierden. ¿Cómo es eso? Claro, como entró sodio acá, quiere que del costado también entre sodio, pero como el estímulo fue débil, solo quedó este pedacito, y luego de un momento de tiempo, ¿qué pasó? Nuevamente se puso negativo. Yo quiero que sea un estímulo más potente. Entonces, ¿qué hago? Esta neurona 1, en vez de hacer un estímulo como 1, ahora un estímulo como estímulo más fuerte, se tiene idea, mucho más potente. Ah, y si es más potente, ¿cómo será la onda despolarizante? ¿Mayor o menor? Mayor, se transmitirá un poco más. ¿Llegó al umbral? Como no se transmite mucho, luego que se puso negativo. No llegó. Tercer estímulo. Un estímulo superior. ¿Llegó al umbral? No. ¿Qué pasó? Positivo, positivo, luego negativo, negativo, porque cayó. Cuarto estímulo. Un estímulo más potente. Despolación. ¿Llegó al umbral? Perfecto. ¿Y qué pasó con los canales de sodio dependientes de voltaje? Entra sodio, poquito o bastante. Bastante. Y se genera el potencial de acción que viaja por todo el axón. O sea, en el axón aquí hay bastantes canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Y qué pasa con todo el axón? Se despolariza por ingreso de sodio. Y luego que pasó todo el sodio ingresó, ¿qué pasa con los canales de sodio? Se inactivan. Y se inactivan, ahora ¿quiénes se abren? ¿Y qué pasa con el potasio? Se repolariza, lo que estaba positivo, ahora se vuelve negativo y nuevamente reposo. ¿Se entiende? Entonces depende si llego o no llego, si el estímulo es lo suficiente para llegar al umbral o no llegar al umbral. Por eso tiene una potencial graduada. Imagínense ustedes de que por un pequeño estímulo genera potencial de acción. Esas neuronas serían